Hola, saludos a todos de nuevo. En este tercer video del primer capítulo, en lo que hemos titulado la conversación internacional, o la discusión internacional, perdonen, ya no sé el nombre de los nuevos videos que estaré haciendo, vamos a estar hablando sobre dos temas particulares muy importantes que han estado ocurriendo o que ocurrieron la semana pasada. Básicamente, estaremos hablando sobre Hamas, el grupo terrorista en Gaza, y su nueva tendencia, eh, no ideológica, pero sí pragmáticamente hablando, su nueva estrategia de negociación con Israel, y también sobre la situación en Cataluña. Básicamente, como vimos la semana pasada, el grupo terrorista Hamas ha determinado el que va a adaptar sus reclamos territoriales y nacionales a la resolución 242 de las Naciones Unidas del 1967, y básicamente eso significa que, a pesar del debate interno que tienen dentro de su estructura, pues van a reconocer, en otras palabras, aunque no dijeron que van a reconocer a Israel, tienen que reconocer a Israel. ¿Qué es lo que dijo, qué es lo que dice la resolución 242 de las Naciones Unidas y qué es lo que dice Hamas? Creo que nada, la resolución 242 de las Naciones Unidas lo que básicamente dice es que Israel, el Estado de Israel, cederá los territorios adquiridos posterior a la guerra de los 6 días, que pues posterior a la guerra de los 6 días pues, fue Gaza, fue Judea y Samaria o Cisjordania, fue los altos del Golán, fue la granja de Al-Jaba, en Líbano, fue la península del Sinaí y el este de Jerusalén. ¿Qué es lo que básicamente, eso es lo que básicamente dice esta resolución? Entonces, si jamás se adapta a esa circunstancia y a reconocer esa resolución y adaptarse también o su pedido es basado en la línea verde del 67, o sea, las líneas territoriales que habían antes del conflicto del 67, esto implica de que ellos van a reconocer a Israel, o quizás no reconocerlo, pero van a reclamar esos territorios para un futuro Estado. Pero lo que me parece, aunque digan que esa es su idea, me parece que en algún punto van a tener que reconocer a Israel. Esto fue un tema que el grupo terrorista Hamas tuvo antes de asumir el uso de las armas en el 87, cuando ni siquiera, cuando mucho antes de que comenzaran a hacer el grupo Hamas, mucho antes de que comenzaran a hacer el grupo Hamas, y me parece muy interesante porque cuando eran solo la hermandad musulmana, o la representación de la hermandad musulmana en Gaza, esto era un tema muy alto para su formación. Ellos quisieron mantener el apoyo de los jóvenes y permitieron que la OLP asumiera o mantuviera el apoyo de otros sectores sociales del pueblo palestino. No decidieron asumir el reconocimiento de la resolución 242 como lo hizo la OLP en el 1987 con el comienzo de la primera intifada, y pues casi entre de 30 años después se dan cuenta de que el Estado de Israel no lo van a poder destruir. Aún así ellos continúan diciendo que van a mantener su lucha santa, los ataques terroristas contra Israel, el reclamo por el retorno de todos los refugiados palestinos, que de hecho esto es un asunto que vamos a hablar largo y tendido. En uno de nuestros videos vamos a estar hablando sobre solamente el conflicto de Israel y Palestino, para que lo podamos entender un poquito más en su totalidad. Y a pesar de todo, pues yo creo que es un gran paso, tanto como para Israel como para Hamas, para comenzar a negociar más adelante. Y quizás Hamas termine o continúe siendo o se convierta en la nueva OLP del siglo XXI, cuando dejaron las armas y asumieron roles más democráticos y más políticos. Posteriormente, de hecho, en otro video vamos a estar hablando sobre qué es Hamas, cómo nace más en su totalidad, por qué controlan la Franja de Gaza, etc. Y para concluir, básicamente me gustaría comentarles que la semana pasada el Parlamento de Cataluña aprobó una resolución en la cual básicamente se enmienda el reglamento del Parlamento para que con solo una lectura se dé paso a la aprobación de las leyes de desconexión del Estado español. Esto es muy interesante porque, como todos sabemos, se estima que para septiembre de este año se realice un referéndum de independencia en Cataluña, y ante las encuestas
las cuales demuestran que el independentismo ha caído en comparación con 2015 en casi entre un 8 y un 9%, pues es necesario que este tipo de propuestas se vayan dando de manera proactiva y progresiva, para que en un momento dado ocurra este proceso plebiscitario. Y me parece desde mi punto de vista que sí, en efecto va a ocurrir este proceso plebiscitario en Cataluña. Me parece desde mi punto de vista también que en Cataluña, o lo mejor que le pudiera pasar al movimiento independentista actualmente en el poder gubernamental en Cataluña, es que se realice este proceso plebiscitario, llegar a la independencia, primero que nada, o sea, que se aprueben las leyes de desconexión para que se pueda dar el proceso plebiscitario, y se ignore totalmente las leyes, o el Estado de Derecho español dentro del territorio catalán. Y si básicamente ganara la independencia, me parece que lo mejor que le pudiera pasar es que el gobierno español pusiera en práctica el artículo 155 de la Constitución española y les quitaran el gobierno de la Generalitat, como así le pasó a Lluís Companys y a todos esos independentistas que promovían la separación del Estado catalán o del territorio de Cataluña de España. ¿Por qué? Porque en el pleno siglo XXI, un Estado totalmente democrático no haría ese tipo de cosas. Yo creo que en Cataluña, entre Cataluña y el gobierno español ya no existe un canal de conversación directo y fijo, aunque sí existe a través de terceros, como son empresarios catalanes independentistas que tienen conexiones dentro del gobierno de Rajoy, pero no existe un canal de comunicación directa. Yo creo que el Estado español, al igual que lo ha hecho en el pasado, les ha mentido a los catalanes con promesas de inversión privada. De hecho, las recientes promesas de Rajoy de invertir 4 billones de dólares en Cataluña, obviando así el corredor mediterráneo, son cosas que realmente ya en la escena política y en la esfera social catalana no se creen. Entonces, ante este panorama, yo creo que realmente es menester que Cataluña tenga el derecho a poder votar en un proceso plebiscitario para poder determinar su futuro. Sin duda, el gobierno español no va a poder levantarse de lo que ya encojó en el 2005, o en el 2006 con la sentencia del Tribunal Constitucional, pues se eliminaron 14 artículos del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña y aproximadamente se mantuvieron suspendidos de manera indefinida 27 artículos más. El negar que Cataluña es una nación es totalmente ridículo. Yo creo que el mantenerse dentro de un régimen democrático, constitucional, basado en un modelo arcaico como es la Constitución española de la transición, y la cual niega no solamente los derechos colectivos y nacionales de todas estas subnaciones dentro de la nación española, pues llevarán a España al desastre. Esta es mi observación sobre este asunto. Espero que les haya gustado este video. Denle like, compártanlo y nada, que tengan un excelente día, tarde, noche. Gracias.